Dios te bendiga, iglesia. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que en esta noche... Santo. Que si quieres apagar el aire del frente, lo vas a cambiar y diga, No, lo apagué, sí. Sí, porque de hecho no los escucho tampoco. Con esas dos unidades nuevas, tan bueno. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, iglesia, para dar comienzo, ¿verdad? A la escuela bíblica que tenemos para este día especial, porque es el día que el Señor ha hecho. Gloria a Dios, grande y poderoso tú eres, Jehová. Te damos gracias, Señor, en esta hora, como tu iglesia, Jesucristo, clamamos delante de tu presencia porque queremos, necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo para hablar, para, Dios mío, ser instruido por tu palabra, Jehová, Padre, y queremos seguir dando buenos frutos delante de tu presencia y delante de los hombres. Háblanos a través de tu palabra, que podamos escudriñarla, Señor, Padre, y atesorar, Dios Santo, las enseñanzas tan útiles que ellas encierran. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar, iglesia. Gloria, gloria a Dios. En esta noche vamos a estar en la lección, como dijera nuestra hermana Luzma, en la lección número 9. Gracias, Jehová. Y créame, ¿verdad? Las historias han estado muy buenas, y como yo siempre le digo, iglesia, vamos a seguir recordando, vamos, ¿verdad?, a actualizar la información que tenemos en nuestro corazón, todas aquellas cosas que hemos aprendido hace muchos años, ¿verdad?, a lo ancho y lo largo de los años, pues seguimos, ¿verdad?, introduciéndonos en ella y trayendo todo aquello que muchas veces, ¿verdad?, se nos olvida y recordamos, y así somos instruidos. ¿Para qué? Para poder instruir a otros, ¿verdad?, conforme a lo que Dios nos ha querido decir por medio de su palabra. En esta noche vamos a estar en el estudio número 9. Ok. Tenemos 1 hora y como con 20 minutos todavía, ¿verdad? O sea que hoy hay tiempo para leer hasta las comas, todo lo que aparezca en la lección lo vamos a leer hoy. Pero tenemos que pasar tanto, hermana. Qué bueno. Bueno, dice el título: el maná, tipo de Cristo, el pan de vida. Obviamente, ¿verdad? Así haciendo un pequeño recuento de la historia que encierra, ¿verdad?, y trae al escenario de la vida este acontecimiento milagroso. Estas son las maravillas que Dios, ¿verdad?, sabe hacer, esas cosas tan sobresalientes, sobrenaturales que nadie puede hacer sino solamente Él, porque la Biblia señala que Dios es que todopoderoso. Por lo tanto, podemos ir un momentito allá a Egipto, ¿verdad?, de donde salió el pueblo. Pero si vamos un chiquito más allá, atrás, al trasfondo bíblico, sabemos que ese pueblo, cuando llegó allí a Egipto, solamente contaba con 70 personas. Era mínimo, una muchedumbre pequeña, pero que Dios le había hecho hacía muchos años atrás una promesa a quien, a su siervo Abraham, ¿verdad?, que su descendencia sería como las estrellas, y así sucesivamente estuvieron 400 años aproximadamente allí en la tierra de Egipto, donde en esas 4 generaciones, tal vez un poco más, se multiplicaron y salió una muchedumbre sumamente extraordinaria, grande. Estamos hablando, según, ¿verdad?, la información que yo pude leer, cerca de 2 millones de personas. No eran poquitos, ¿verdad?, eran muchos. Obviamente Dios sé que se vale de un recurso que necesitaba. ¿Para qué? Para hacer que el pueblo saliera de aquel lugar. Dios puede hacer las cosas por sí mismo, hermano, pero desde ese momento usted y yo vamos a entender que Dios nos necesita. Dios necesita que usted y yo estemos dispuestos y disponibles a ocuparnos de su obra sobre la faz de la tierra. Dios está en su santo trono, pero desde su santo trono Él llamó ¿a quién? A Moisés. Llamó a Moisés para que fuera donde Faraón y le hablara, ¿verdad?, de lo que Dios quería, de la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quería hacer con aquel pueblo? Quería sacarlo de aquella tierra. ¿Por qué lo quería sacar de aquel lugar? Aquel lugar respiraba muerte, había idolatría, habían tantos y cuantas cosas que se efectuaban y se hacían en aquel lugar que no eran del agrado de Jehová. Por lo tanto, Dios quería que sacara aquel pueblo, si se puede decir así, contaminado con aquella gente, y llevarlo al desierto y empezar a purificarlo, porque Dios tiene unos planes a grandes escalas. No es algo pequeño.
¿Y qué sucedió? Pues llegó el momento de las 10 plagas, ¿verdad? Yo voy a abreviarle, aunque tenemos tiempo en esta noche, le voy a abreviar algunas cositas. Las 10 plagas. Hermano, eso nunca nadie lo había visto, esas cosas que acontecieron en aquel lugar. Dios obrando. Y el corazón de aquel hombre es duro. Pero sucedió que después de las 10 plagas, el hombre entonces bajó la bandera. Sí, se pueden ir. Y salieron con las manos llenas, y entre ellos, ¿verdad? Salieron con algunos víveres, o sea, con alimento, con agua, qué sé yo, cuántas cosas, ¿verdad? Porque no sabían el tiempo que les iba a tomar en llegar a ¿dónde? A la tierra prometida que se tiene por nombre Canaán. Y iban en ese trayecto, ¿ves? Allá se hicieron sus preparativos, etcétera, etcétera, y comenzaron esa peregrinación. Primer obstáculo, la ofrenda, dice la hermana Maggi. Si alguien falta, pues amén, gloria a Dios. Ok. ¿Y qué sucede? Llegan frente al mar. Y ahora, las cosas a veces se ponen difíciles, ¿verdad, iglesia? Como que de momento no sé, espérate, ahora. Todo estaba tan chévere, tan nítido, pero de momento como que llegó la dificultad, llegó el momento difícil, y ahora. Hermano, esta lección, mientras yo la estudiaba con la hermana Gloria en la noche de anoche, y en la tarde de hoy, que saqué mi ratito, ¿verdad?, para terminar de estudiarla, tú te das de cuenta de lo grande que es Dios, de tantas cosas que Dios, ¿verdad?, en un orden específico lleva a cabo con tal de ¿qué? De bendecir al ser humano. Simple y sencillamente, Dios sacó a aquel pueblo de aquel lugar, ¿para qué? Para bendecirlo. Pero ¿qué sucedió? Llegaron los obstáculos, pero la mente del ser humano, en algunos momentos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, digo, Señor, ¿por qué cuando llegó esta prueba yo fui tan incrédulo, yo fui tan ingenuo, yo me retrasé, yo no aprendí a confiar? Vamos a ver la confianza, ¿verdad? Tantas características que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tener al tanto, llevarlas a cabo y llevarlas a una ejecución. Y luego que pasaron del Mar Rojo, pues ya usted sabe todas las cosas, pero entonces que comienza, ¿verdad? Yo le hice una historia larga, pequeñita, ¿verdad? Para que más o menos refrescamos nuestra memoria. Entonces, dice el pensamiento central para esta ocasión: Dios redimió a su pueblo y los alimentó por 40 años, escuche bien, iglesia, verá, vamos a prestar mucha atención, con maná, una provisión que alude a Cristo como el pan de vida eterna. Y a medida de que vayamos, ¿verdad?, desarrollando la lección de esta ocasión, usted va a ver por qué se compara el maná de aquel momento con Jesucristo, que hace 2000 años y tanto, ¿verdad?, vino sobre la faz de la tierra y estuvo dispuesto a ser el cordero sacrificado, un cordero perfecto, inmolado. El Hijo de Dios estaba dispuesto a morir por cada uno de nosotros y por todas las generaciones que acontecieron antes de nosotros y los años que faltan todavía, que puedan faltar, iglesia. O sea, que Él no tuvo reparo, Él murió por buenos y malos, para decirlo más claro. Dice, entonces cuando hablamos de Dios redimió a su pueblo, ¿qué significa eso de redimir? Bueno, redimir significa rescatar o comprar de nuevo. Hermano, el alma que habita dentro de nuestro corazón, ¿de dónde provino? De Dios. El espíritu que está dentro, ¿de dónde provino? De Dios. Dios es tan bueno que si fuéramos a trabajar el asunto por lógica, yo soy de Dios, yo me pertenezco a Él, pero Dios dentro del asunto hace un paréntesis y nos da un libre albedrío. Yo puedo hacer como yo quiera, a pesar de que desde los orígenes de mi nacimiento todo vino del Padre, del Dios Todopoderoso. Pero Dios es tan bueno, iglesia. Yo no sé si usted puede ir visualizando lo bueno que ha sido Dios con la raza humana, con su creación. Y empezando, hubieron detalles en otras generaciones y en las pasadas y en la, ¿verdad? Pero vamos a visualizar esta generación
¿Qué fue lo que esa generación hizo? ¿Cómo fue su proceder? A pesar de, usted me escuchó el relato que yo hice primero, yo estoy hablando de gente que vieron 10 plagas, cosa que nunca había pasado, que Dios se lo decía a Moisés, Moisés lo decía allá al faraón, el pueblo se enteraba de lo que iba a acontecer y acontecía. Entonces son maravillas de Dios, que se supone que cuando yo vea algo sobrenatural o extraordinario que viene de parte del Dios del cielo, yo entienda y reconozca que eso no proviene de hombre alguno, que eso lo hace solamente quien, nuestro creador. Por lo tanto, Dios tiene que redimir. O sea, yo le dije que redimir significa rescatar. Rescató a su pueblo, ¿de dónde? De allí de Egipto. O sea, que lo compró de nuevo. ¿Por qué lo compró de nuevo? Porque si vamos al trasfondo, Él le hizo un llamado a Abraham. Y una vez que Abraham recibe el llamado, comienza a caminar conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Usted sabe la historia de Abraham, ¿verdad que sí? Entonces, dice aquí, y los alimentó por 40 años con maná. Hermano, yo le dije primero, ¿verdad? Porque esos son datos. Números específicos, pues yo no lo sé. Pero estamos hablando aproximadamente de 2 millones de personas. Y que Dios alimentara esa multitud, ¿verdad? Como que eso es algo sobrenatural, algo terrible, pero ¿verdad? Ya mismo vamos a entrar en eso. Y algunos de ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Porque tenemos hoy sobre hora y media para dar la escuela bíblica. Entonces, y una provisión que alude a Cristo como el pan de vida. Por eso, ¿verdad? Aquel maná le dio vida a aquella gente. Si pudiéramos, ¿verdad?, traer cierto cuadro en el que cuando se entra al desierto, usted y yo entendemos, como decía, ¿verdad?, el otro día nuestro pastor, que de noche hace un frío terrible y la calor de día es insoportable. Pero además de eso, yo puedo visualizar que es un terreno hostil, enemigo, que no hay vida en el asunto. Entonces el pueblo va a comenzar ese trayecto. Ahorita, ¿verdad?, algunos hermanitos me van a ayudar. Entonces, ¿qué dice? Dice los objetivos: definir el maná como tipo de Cristo, quien es el pan de vida eterna. Obviamente la palabra dice que los que comieron el maná murieron porque era un sustento, un alimento para el cuerpo, o sea, corporal. Es algo material. Pero cuando lo comparamos, ¿verdad? Y que eso es lo que nos quiere decir con un tipo, como tipo de Cristo, quien es el pan de vida eterna. ¿Por qué Jesucristo es el pan de vida eterna, hermano? Porque usted y yo, que estamos en esta noche aquí, hemos tenido la oportunidad de tomar una decisión muy sabia, de aceptar a Jesucristo, y de ser llamados hijos de Dios. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. O sea, que lo que vino a traer Jesucristo sobre la faz de la tierra, su evangelio, la dispensación de la gracia que comenzó después que terminó la ley, ¿para qué? Para darnos vida eterna. Y usted dirá, pues vamos a durar 50, 60, 70 años, 80 años, los más justos, como dice la palabra. Pero hermano, muchas veces yo he traído, ¿verdad?, a colación, el término de vida de nosotros puede ser así, es un lapso sumamente cortito para lo que nos espera en la eternidad. Por eso es que Jesucristo vino. Porque hermano, mucha gente se conforma con vivir lo que van a vivir aquí, después hacen y deshacen y no les interesa para nada la vida eterna. No, mucha gente cree, hermano, uno se tropieza con ciertos fenómenos. No, que cuando yo me muera, pues se acabó todo, que si esto, que si aquello. Eso no es así. Al contrario, le decía yo al viejo mío, porque verdad, él, de acuerdo a las personas, las amistades que él tiene, y le traen unas palabras y unos conocimientos, mi hermano, mira viejito, ahí es que empieza la cosa. El asunto empieza cuando nos muramos, porque ahí comienza la eternidad. Entonces tú y yo tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora que estamos vivos, es la oportunidad, es el tiempo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad?, como pueblo, de que podamos entender, de que podamos hacer su voluntad y ser guiados por su Espíritu Santo, haciendo todo lo recto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. Eso es Biblia. ¿Me entiende, iglesia?
El asunto es que tenemos que darnos cuenta ahora que estamos en vida. Luego que pasemos a la eternidad, Dios va a decir, tú pasaste a vida eterna conmigo, tú no pasaste a vida eterna conmigo, y ahí es que van a comenzar los problemas para mucha gente. Ustedes han escuchado, yo sé que han leído las porciones de la Biblia donde habla del crujir de dientes y del lloro y de qué sé yo cuántas y tantas cosas. Hermano, por eso sabiamente nosotros vamos a hacer lo contrario a lo que hizo el pueblo, lo que vamos a estar estudiando hoy. Lo que hizo el pueblo era que se buscó ciertos problemas que no eran necesarios. La murmuración, hermano, no es del agrado del Dios del cielo. Entonces, ¿qué dice el 2? Me quedan 14 minutos por ejemplo, para así comenzar, ¿verdad?, con la lección y discutimos entre todos. Dice, interiorizar la necesidad de una actitud acorde a la provisión de vida en Cristo. Cristo es la provisión, hermano, eterna. Usted y yo nos preocupamos, ¿verdad?, y lo tenemos que hacer, no es que está mal, muy bien, ¿verdad?, por tener nuestra provisión para alimentar el cuerpo. Pero ¿qué estamos haciendo en cuanto a la provisión espiritual? Como algunos, ¿verdad?, que llegan a la iglesia de vez en cuando, y esto no es crítica, hermano, esto son situaciones que pasan en todos sitios. Yo sé que usted, al igual que yo, quisiera ver los hermanos aquí reunidos como siempre estaban, ¿verdad?, y todo el grupo, no va a ser posible nunca, pero usted y yo vamos a entender, ¿verdad?, que tenemos un compromiso con el que nos dio vida. ¿Usted se acuerda que yo le dije al principio ahorita que nuestro espíritu, nuestra alma viene de dónde? Vino de arriba, y fue depositada y cobramos vida. Y el hermano, y el otro hermano y la hermana, ¿verdad?, tienen una personalidad. Yo no tengo un gemelo que sea un alma idéntica a la mía, no, diferente, cada uno tiene su personalidad, pero todos caminamos con un solo fin, vamos camino al cielo. Y entonces, a medida que nuestra travesía hacia el cielo, ¿verdad?, se va desarrollando, vamos haciendo adopciones de todas aquellas cosas que verdaderamente son útiles para que definan nuestra vida como cristianos. Cómo y quiénes somos delante de Dios. ¿Somos hijos o rebeldes o no rebeldes? Entonces usted y yo vamos haciendo adopción de la palabra del Señor. Hermano, manso y humilde, como dice, ¿verdad?, Jesucristo en su palabra. Y entonces vamos llevando todo lo necesario y pidiendo dirección a Dios, no haciendo lo que hizo este pueblo. Y tal vez yo diga alguna cosa porque ya usted sabe lo que vamos a estar hablando. Usted sabe qué fue lo que hizo el pueblo, que a Dios no le agradó. Simple y sencillamente, si Dios nos dice, hagan esto, caminen así, piensen así, hagan esto, aquello y lo otro. Muchas veces no todos están dispuestos a hacerlo. Yo no sé, por bobería, y no lo hacen, y no lo hacemos. Y después esas malas decisiones acarrean consecuencias. Hermano, Dios es el dueño de todas las cosas. Dios lo tiene todo, a Dios no le falta nada. A quien le falta es a mí y a usted. Y nos falta mucho. Ahora, en la palabra dice que el que tiene a Dios no es tenerlo al lado, hermano, ni detrás ni al frente, no, es tenerlo dentro, en el corazón. Lo tiene todo. O sea que lo vamos a tener, ¿verdad? Estoy anticipando algunas cosas, pero todo eso lo vamos a ver a medida de la lección. Dice, formular la conducta que deben seguir aquellos que han recibido la vida eterna en Cristo. Usted y yo hemos recibido vida eterna en Cristo, ¿verdad que sí? El día que nos convertimos y estamos ahí caminando, pero todavía no nos hemos ido de la faz de la tierra. O sea que estamos como, todavía estamos en peligro. Por eso, hermano, esto es una conexión 24/7. De vez en cuando el celular se queda sin señal, nosotros no podemos darnos ese lujo. Y tan sencillo que es eso, hermano, la conexión está aquí en nuestro interior, en nuestro corazón. Sencillo, hermano, y esto no se aprende de la noche a la mañana. Pero poco a poco tú te vas, como se dice, acostumbrando a tener una relación con Dios diariamente. La palabra me dice a mí que Jesucristo se iba a orar, tenía una comunión con el Padre, que eso era increíble. ¿Y para qué era eso?
ejemplo para los discípulos, para todo el mundo, para nosotros. Esa conexión con el Dios del cielo. Es como a veces uno va por ahí y yo decía, Gloria, mira allí en el balcón, mira que el otro, mira a los muchachos, está todo el mundo con el teléfono ahí. Es una conexión increíble. Si nosotros fuéramos así para con Dios, ¿eh? ¿Cuántas cosas usted y yo podríamos hacer para la gloria de su nombre? Las cosas cambiarían. ¿Sabe qué, iglesia? Yo en lo personal, ¿verdad? Usted hará lo propio con su relación para con el Dios del cielo. Pues yo trato de que, Señor, yo quiero tener una conexión así. Y yo a veces, ¿verdad?, se lo digo a los muchachos, mira, suelta el teléfono en tu jato, vete a orarle, estudia la lección, haz esto, aquello y lo otro. Hermano, eso es lo agradable a Dios. Cuando Dios ve una actitud positiva en nosotros, Él no se va a quedar cruzado de brazos. Él sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Nuestras peticiones están delante de Él, a pesar de que están por aquí en una cajita también, hay unas cuantas, ¿verdad? Pero Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón y cuánto Él no estaría dispuesto a dar. Pero a veces, pues, Él nos mira, están cruzados de brazos. Ay, vamos a seguir. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, en la introducción que nos da la Biblia, me quedan 9 minutos. Dice, ok. La Biblia es el manual a través del cual Dios se ha dado a conocer. Usted sabe que hemos conocido de Dios a través de la Sagrada Escritura, de tantas y cuantas historias que nos dicen las cosas que no debemos hacer, porque hubo gente primero que nosotros que realizó aquellos actos, hizo cuantas cosas que a Dios no le agradaron y trajeron consecuencias. Por eso está la palabra. Y aquellas cosas que a Dios le agradan, ¿para qué? Para que tú y yo, como yo les decía primero, hagamos adopción de todas esas cosas buenas. Utilicemos bien, ¿verdad?, ese sentido de adoptar todo lo que nos conviene para agradarle a quién, a fin de agradarle a aquel que nos llamó, que nos escogió por soldado. Y eso es una bendición, hermano, que no todo el mundo la va a tener. No todo el mundo, ya quisiera yo que todo el mundo, ¿verdad?, se salvara, pero yo sé que eso lo quiere Dios también, pero no todo va a ser así. Pero usted y yo hemos sido bendecidos por el Dios del cielo. Esto hay que mantenerlo. Esto hay que mantenerlo. Usted sabe cuántas predicaciones desde aquí del altar, cuántos hermanos, ¿verdad?, de la congregación han predicado, y siempre, ¿verdad?, Dios hace esa amonestación, esa disertación en esa relación que Él quiere tener y que su pueblo tenga para con Él. Dice, todo el lenguaje tipológico de la palabra apunta a que Cristo, nuestro Salvador, pero necesita el nuevo nacimiento para entender dimensión gloriosa de Cristo. Mientras avanzamos en el presente estudio, en lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad?, más o menos yo te estoy trayendo, resumiendo algunas cositas. Esto es como la introducción. Jesús nos será revelado a través del maná, aquello que te dije, ¿verdad?, que en ciertas características se compara con Jesucristo, pero que el maná era algo terrenal, ¿verdad?, que en un momento los que comieron murieron, pero Cristo es para toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Aquello que parecía como escarcha y que tenía una forma pequeña, aparentemente insignificante, es una de las representaciones más preciosas de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, yo le decía a Gloria, ¿y qué significa, hermana? Vamos a buscar. A mí me gusta buscar los significados de las palabras que yo no entiendo. Entonces eso te ayuda a poder entender el texto o lo que se quiere decir. ¿Qué sucede? Que cuando ella me dice, pues el maná dice aquí, ¿qué es esto? Entonces, ¿verdad?, cuando empecé a leer la lectura, la lección, dice así mismo, ellos cuando vieron eso, dijeron, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná, esa expresión. ¿Qué es esto? Cosas que no habían visto nunca. Pero a pesar de ciertas circunstancias, cositas, ¿verdad?, unas actitudes que hicieron, con todo y eso, Dios los bendijo. Entonces, dice, hoy el humanismo amenaza al pueblo de Dios. ¿Qué significa el humanismo? Mira lo que significa. Que usted va a ver mucha gente por allá hablando filosofías de hombres, iglesia. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Humanismo significa, son las distintas formas de increencia o de ateísmo. Mira lo que significa humanismo. Eso es algo ateo. Increencia, no creen en quién, en Dios. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de conocerlo,
de ver sus maravillas, porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes, todos me dirían, sí, Dios un día me contestó esta petición, hizo esto, canalizó, me dieron esto, yo estaba en necesidad, suplió. ¿Cuántas y tantas cosas que hace Dios con nosotros? Sean chiquititas o sean grandes. O sea, mira hermano, como dice mucha gente de ¿verdad? Los altares, Dios es bueno. Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Dice, siguiendo más adelante, los ministros de la palabra deben aceptar el reto de quitarnos del centro de atención principal entre el pueblo y presentar a Cristo como el único pan que sacia eternamente. Eso yo dialogaba con Gloria, ¿verdad? También acerca de ciertas personas, hermanos, que no sé, que piensan que el pueblo es de ellos, que la iglesia es de ellos, y hacen, y mira, aquí el importante se llama Dios. Aquí el grande es Dios. Dios me ha permitido, dentro de su misericordia, que la oportunidad de dar escuela bíblica. Hermano, esto no es mío, esto es de Él. Yo aquí no puedo tener el aire, como yo digo, Señor, esos aires de grandeza, no. Manso y humilde, yo tengo que dar por gracia lo que Él ha puesto en mi corazón, lo que me ha dado a mí, que ha sido una bendición, pues para otros también, para compartirla, porque la salvación es en común, es para todos. Reconociendo que el grande y el poderoso se llama Dios, que a quien yo le voy a dar cuenta se llama Dios, pero obviamente, así como en aquel pueblo de cerca de 2 millones de personas se necesitaba un líder, Moisés estaba al frente y eso no estaba fácil el asunto, ¿verdad? Tanta gente y estar al tanto de tantas cosas. Ahí pasaron cosas que nunca se escribieron, pero eso tiene que ser así. Y Dios hablaba con Moisés y luego las directrices y todo, ¿verdad? Los argumentos y todas las cosas que Dios le traía para que el pueblo que entrara en una obediencia, o sea, como yo te dije al principio, como que entrara y comenzara a alinearse delante de Dios, a limpiarse de todas aquellas cosas, aquellas prácticas que había asumido, que había adoptado en tierra de Egipto. Cosas, pues, hermano, ya te saben, ¿verdad? Lo que pasó y aconteció. Yo voy a ir cerrando, ¿verdad? La introducción, ya que tenemos todavía 1 hora para traer. Ahora ustedes me van a ayudar, algunos de ustedes, y vamos a darle participación. La A de la 1, nuestro hermano Ángel.
llamo autotributo de Dios, Él es nuestro proveedor. Él siempre nos ha proveído y a veces nosotros nos encontramos en situaciones un poquito apretadas, como decimos nosotros en español, ¿verdad? Pero ahí siempre ha estado Dios para proveernos nosotros. Usa a quien sea, bendecido sea el Señor, pero Él siempre nos provee. Sabes que nosotros, en nuestro pueblo, en un momento de desesperación, nos angustiamos tanto de una manera que quizás ponemos nuestro pensamiento en
Gracias, hermano. La palabra nos dice, nos recuerda, ¿verdad? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es lo que trae, ¿verdad?, nuestro hermano Ángel. Dios cumple sus promesas. Dios no nos va a fallar. Aquí los que fallan en el asunto somos nosotros. ¿Y por qué? Hermano, a veces es como dice él, y yo entiendo porque digo, Señor, una prueba tan sencilla, no la pasé. Me desesperé. Traté de actuar antes y contra de lo que tú me dijiste que hiciera. Hermano, muchas veces, como yo le digo al muchacho mío, chicos, no sean desesperados. Easy, tranquilo. Vámonos paso a paso. Paso a paso. Si Él está con nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos va a desamparar. Es más, la palabra dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que hasta el fin de nuestros días, hasta el último día que vayamos a partir de Él, Él va a estar con nosotros. ¿Ah? Y muchas veces, iglesia, se nos olvida. Como que estamos apurados y estamos metidos en otros asuntos y que les restamos la importancia y no nos damos de cuenta de que estamos fallando en el asunto. Y, Señor, y después nos damos de cuenta, como me pasa a mí, te fallé. Perdóname que te fallé. Ayúdame en la próxima prueba a demostrarte que puedo tener ese calibre. ¿Ah? ¿El de quién? El de Jesucristo. ¿Ah? Ese es nuestro ejemplo. Iglesia, yo voy un poquito más atrás, ¿verdad? A Dios gracias, ahora los tiempos se aumentaron. Entonces, ¿saben que el hermano empezó en el versículo 12 y leyó hacia adelante? Pero mira lo que aconteció un chiquitito antes. Partió luego de Elín toda la congregación, o sea, todo el pueblo que estaba ya entrando en el desierto de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, dice el 2, y toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, toda la multitud, los 2 millones de personas, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué significa murmuración? Yo digo, Gloria, vamos a buscar eso, a ver qué nos trae, ¿verdad? Porque murmuración, el significado de murmuración, bíblicamente hablando, porque hay ciertas palabras que bíblicamente o lo secular difieren, ¿verdad?, de su significado, pero el que me interesa a mí es el bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida que nos enlaza a nosotros, de lo que más nos importa. Entonces, dice murmuración, totalmente prohibido en la Biblia. Dice, se traduce como chisme. Es hablar entre dientes manifestando desaprobación, queja o enfado. ¿Usted entendió eso, verdad? Es más claro, no canta un gallo. A Dios no se lleva con ese asunto. Y muchas veces, iglesia, yo voy a hablar por mí. Después que entro en una conversación, yo digo, Señor, qué bonito. El hermano Irán se juntó con el otro a quemar al otro. Y me di de cuenta después, pero ¿cómo es posible? Hermano, usted sabe que ahorita yo le estaba hablando de esa comunión, de ese enlace diario que tenemos que tener con el Maestro, esa comunión que tenemos que tener para con Dios, nos va a ayudar cuando lleguen esos momentos a no caer en eso. Porque nos vamos a dar de cuenta, y muchas veces, yo sé que esto me ha pasado a mí, yo sé que a usted también le ha pasado, iglesia, que antes de entrar no diga, no te rías, no consienta, no vayas a caer en murmuración. Y sabe que aunque esté el grupo, el grupo, las personas que estemos hablando, pues el hermano Irán hace silencio. Señor, que yo me muerda la lengua y que me duela para que me quede callado. Porque, hermano, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Esta gente, mira lo que pasó aquí. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ya tenían un punto negativo. Entonces usted dirá, ¿por qué llegó la murmuración? Pues cuando Ángel estaba leyendo, usted se dio de cuenta y escuchó que se quedaron sin comida, sin alimento. O sea que la situación se puso un tanto difícil y la mente del ser humano comienza a coger ligero. Yo no sé si la de usted, a mí a veces se va a desmandar. Yo digo, Señor, jálale la emergencia a mi mente y ayúdame a controlarla, porque pienso en esto, pienso aquello, de acuerdo a la situación, ¿verdad?, en que estemos envueltos en nuestro entorno, llámese como se llame, problemitas que llegan, etcétera. Entonces uno se sienta a pensar y hace un edificio cuando no era necesario, que con una casita lo resolvieron. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué? Porque nos vamos más allá. Entonces, el pueblo, ustedes se acuerdan que yo le hice un pequeño recuento de lo que pasó en Egipto. Vieron todas las maravillas que Dios hizo, o sea que ya esos acontecimientos se establecieron en su corazón, que identifican a su Dios, al Dios Todopoderoso. O sea que si Él hizo todas esas cosas, no hay nada imposible para Él. Pero entonces la fe se le fue al piso. Lo que creían se le fue al piso. Porque cuando se encontraron sin comida, por decirlo así, vamos a hablar en el idioma de nosotros ahora, sin comida, y ahora, no, yo saco comida para alimentar la gloria de los muchachos. Aquí yo no tengo plátano sembrado, aquí yo no tengo nada. Y ahora la cosa se puso más difícil. Y el pensamiento a correr. Sin embargo, lo correcto, vamos a clamar a Dios. Él hizo tantas maravillas allá. Él abrió el mar rojo. Él nos lleva por el desierto. Hay una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Son acontecimientos que se supone por lógica te digan que el Dios Todopoderoso está en el asunto. Y si Él hace esas cosas, porque eso son cositas pequeñas, puede alimentarnos. Estamos hablando de 2 millones de personas. Usted sabe que cuando en una de las predicaciones de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, comieron, creo que 5,000, y después de nosotros tantos miles de personas. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Y muchas veces nosotros le faltamos simple y sencillamente porque no creemos, porque nuestra fe se agota. Amén. No quiero mencionar un poquito, no es que no creemos. Acuérdate que nosotros somos un ser humano. Sí. Nuestra mente corre bastante y en medio de la confusión, en medio de la angustia, porque es como tú dijiste ahorita, no es, vamos a ver, pues, si yo me quedo sin comer, yo me quedo sin comer. Pero si yo tengo una bebé chiquita al lado mío, ¿no me va a coger la mente? Te va a coger para ti y para la bebé también. Entonces, lo que yo veo al pueblo de Dios es confuso. Estamos en el desierto, no podemos sembrar, no podemos hacer nada. ¿Sabes? Ok, esto estuvo mal, las murmuraciones de ellos, pero el punto es dónde estaba el problema o en qué situación ellos estaban cuando vino. Pues fíjate, yo te entiendo, yo sé lo que tú dices, pero la palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías esto y aquello y lo otro. Entonces, yo establezco como base lo que nos enseña el estudio. La base es todas aquellas maravillas, todo lo que Dios hizo. Ya Dios se dio a conocer. Y humanamente, que yo lo traigo a colación, humanamente nosotros a veces, yo le fallo al Señor y a veces me falta la fe. ¿Por qué? Porque actué como tú dices, ligero, tranquilo, vámonos paso a paso. ¿Por qué? Porque yo te dije ahorita, Él tendrá cuidado de nosotros. Él no va a permitir que el enemigo nos toque. Él va a permitir al enemigo hasta donde es su voluntad. Tú vas a llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque yo lo vi en la historia de Job. Vas a tocar esto, aquello y lo otro, pero su alma no. ¿Ah? Y luego le dio el permiso el Dios del cielo que le tocara entonces el cuerpo. Y así sucesivamente. Por eso yo dije y traje a colación las historias que están relatadas en la Sagrada Escritura arrojan tanta luz para que nosotros le demos paso a lo que se considera crecimiento espiritual. Por eso es que yo me pongo primero, hermano, porque a mí muchas veces me falta demasiado. Y en algunos aspectos yo puedo decir, ahí fui incrédulo. ¿Cómo es posible? Si Dios está al tanto de mí, ¿por qué yo no actué con sabiduría? Ok, como decía mi hermanita Jamona, el ser humano se deja llevar a veces de ciertas cositas y de acuerdo a su entorno, actúa. Si tienes coraje, si alguien habló y te molestó, pues entonces ahí como que el lenguaje cambia y quieren cambiar muchas cosas cuando no puede ser así. Mira, hermano, los otros días pasó algo, yo no sé, que él escuchó a una persona, qué sé yo, y él me dice, no viejo, había que decirle así, párate. ¿Tú eres cristiano? Porque, ¿sabes? Obviamente él es mi hijo y yo quiero enseñarlo. Yo cometí esos errores que tú estás cometiendo ahora mismo.
Eso se llama murmuración. Yo le di el significado de lo que es murmuración, ¿verdad que sí? Entonces, no, pero está acribillándonos. Ven acá. ¿Qué le hicieron a Jesucristo, el Hijo de Dios? Y Dios se quedó tranquilo en su trono. A él lo acribillaron injustamente. Y dice la palabra que no abrió su boca. Entonces, hoy, pues yo me voy a poner a hacer esto, aquello. No, hermano. Hay una conducta que está registrada en las Sagradas Escrituras para que yo la adopte, para que yo la lleve a una ejecución, que no es fácil, iglesia. A nadie le gusta, ¿verdad?, que le aprieten el dedo oculto y hagan así, y uno queda así, sí, está bien, lo que tú piensas, darle un cantazo y sacarlo del medio. Iglesia, esto es una realidad, pero esto así progresivamente. A medida de que el tiempo avanza, usted y yo vamos a adquirir lo que se conoce madurez espiritual. Y no es que yo sea un superhombre, hermano, porque yo lo he dicho a usted, que yo me he caído un montón de veces, cuántas cosas y faltas yo he cometido delante del Dios del cielo. Cualquiera de nosotros comete una falla. El asunto está en reconocerla instantáneamente y ir a adoptar el ejemplo que hizo David y pidió perdón inmediatamente y se arrodilló a restaurar la relación con el Dios del cielo. Y ayúdame, Dios, a no cometer el mismo pecado. Si este pueblo hubiese actuado de otra forma, lo que le aconteció no le hubiera acontecido. Hermano, estamos hablando de que Dios es el dueño de la viña completa, del oro y de la plata, de todo lo que existe, y nos puso dentro para que seamos administradores. Dígame, contésteme una pregunta, iglesia. ¿Qué usted tenía cuando nació? Nada. No me recuerdo. Y hoy tiene una casita, tiene carro, tiene una familia. ¿Cómo? Dígalo. Somos ricos, hermana. Ella le dije, gracias, Señor, y que yo no esté mirando al vecino que prosperó, que si se compró esto, que no, yo voy a bregar con lo que tú me diste a mí, yo voy a administrar con lo que tú has puesto en mi mano. Quita eso del corazón. Usted no sabe la lucha que a veces yo he tenido, iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero imitar esa conducta de mi Señor. Y muchas veces tan duro que se nos hace. Y he tenido coral. Y hay que llorar y hay que gemir delante del Dios del cielo. No, yo no sé usted, pero yo deseo esa conducta. Que es un tanto difícil. Que que tú te crees que si tú eres un santujón que se aquello. Y no, yo quiero esa conducta porque yo voy camino al cielo. Y es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Porque aquí estamos, como yo le di los otros días, somos peregrinos extranjeros sobre la faz de la tierra. Estamos de paso. Y un día nos vamos a ir de aquí. Pues entonces, por eso es que estamos aquí en la escuela bíblica y discutimos, hermano, y así como Jamona lo hizo, usted levanta la mano y trae una pregunta, lo que sea, hermano, aquí está el pastor y todo. El asunto es que nos nutramos espiritualmente, que entendamos la enseñanza de la lectura, de la lección, y que podamos hacer esa adopción correcta y llevarla a la ejecución delante de Dios primeramente y delante de los hombres. Es necesario, iglesia, que vayamos aprendiendo, hay tanto que aprender y desear esa madurez espiritual, hermano, para poder ser ejemplo para otros. Pablo en un momento dijo, sé imitadores de mí, como yo soy de mi Señor Jesucristo. Ese varón caminaba derecho, ¿sabes? Para decir eso, hermano, vamos a darle. Papo, ¿tú nos ayudas con la B de la 1? Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger cada uno según lo que pudiera comer. Consume por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaré cada uno con lo que están en su tienda. Los hijos de Israel le hicieron así como recogieron uno más, y yo comí. Dice, la producción está constante, Dios su pueblo era una figura de verdadero pan del cielo. Divinamente provisto, esto es Cristo. El versículo 15 muestra el asombro de los hijos de Israel. Al ver el maná, se preguntaron qué era aquello. Entonces, cuando Cristo hizo mucho de sus portentos, la gente preguntó lo mismo sobre él. Pues Mateo 8:27, Lucas 7:449, y del mismo modo,
versículo 16 se revela un mandamiento concerniente al consumo del maná. Cada padre de familia debía recogerlo para los que estaban en su tienda. La cantidad total de la recoger sería de acuerdo a la cantidad de personas que hubiese en el hogar. Un gume por cabeza, sabemos que un gume equivale aproximadamente a 2 litros. Ese es el alimento de todo el día para una persona. Los padres de familia deben aprender la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre ellos en relación a la maldición espiritual de su casa. Podemos ver, ¿verdad?, que nos habla, ¿verdad?, del maná que Dios proveyó de Israel, ¿verdad? Y se nos deja saber, ¿verdad?, en esta lección que el maná venía parte de Dios, ¿verdad?, porque procedía de él, venía del cielo, ¿verdad? Era divino. Y muestra aquí, ¿verdad?, que cuando ellos vieron el maná se sorprendieron, ¿verdad? ¿Qué es esto? Hay una pregunta que tenga hambre, es una cosa que nunca ha visto, que no conoce, ¿verdad? Que uno va a pensar, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Cómo se comer esto? Ese es el asombro, ¿verdad? Pero podemos notar, ¿verdad?, que Dios en aquel tiempo, ¿verdad?, y en este tiempo también nos ayuda de esa forma, ¿verdad? Vemos que en este tiempo, pues, Él decidió a su pueblo, ¿verdad?, que necesitaba comida, ¿verdad? Y como estamos hablando, hizo oraciones, ¿verdad?, para allá, pues, le envió su comida, que le enviaba maná y le enviaba carne. Y podemos notar, ¿verdad?, que en aquel tiempo Dios sustentaba a su pueblo, pero en este tiempo también sustenta. Yo puedo decir a ustedes, ¿verdad?, que todo depende de la fe que nosotros tengamos en Cristo, ¿verdad? En este tiempo yo he tenido muchos tropiezos, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que de todos ellos he podido salir bien. Y si no fuera así, también le daba gracias porque aquí tenemos que coger lo que venga. Nosotros no podemos coger nada, ¿verdad? Y lo que venga es lo que nos hemos ganado. Quizás con nuestro comportamiento, ¿verdad? Pero en estos días, pues, mi esposa salió con un problema, tuve que llevarla al médico, ¿verdad? Y ella me dice a mí, que yo me encontré una amiga mía y estuve hablando con ella y ella me dijo que tenía los mismos síntomas míos. Cuando fui allí, lo operaron de cosas más, y yo no, para. No te dejes llevar por la gente, porque cuando uno tiene algo, la gente en vez de aconsejar, lo que hace es que asusta. Sí, te sacan de Yo le dije, duda. es que tú no puedes poner la fe tuya en este que te diga esto, ni en aquella, ni lo que diga el hombre, ni lo que diga nuestro. Usted tiene que estar en el sitio de la gloria, ¿verdad? Amén. Y entonces nada, que llevaba 2 maletas, casi. Y yo, pero ¿para qué tanta ropa? Bueno, porque la amiga mía me dijo que la había dejado 2 días. Yo le digo, pero esa es la amiga tuya. Tú en tu fe, tú tienes que decirle a Cristo, que es el médico por excelencia, que tú estás en sus manos, que usted quiere venir el mismo día. Amén. ¿Verdad? Y eso tú te lo tienes que proponer en la mente. Seguro. Pero si tú estás dejando ya por lo que diga aquello que diga el otro, no, olvídate de eso. El hombre puede decir lo que sea. El hombre puede decir que tú tienes un cáncer, puede decir lo que tú tengas. Pero tú confías en aquel que puede. Amén. Amén. Si tú puedes confiar en aquel, pues lo que diga el hombre, no. Y me sucedió lo mismo con un caso de la nena. Yo estuve como 15 días que no vine aquí, porque me salió un positivo de COVID. ¿Verdad? No sé si era negativo, un poco negativo, o si era que era de eso que no le hace nada. Asintomático. Pero yo sé que tuve que guardar una cuarentena con los mismos dedos como si fuera porque estaba positivo el COVID. Pero hubo que guardar una cuarentena y se guardó, yo todo lo puse en la mano del Señor, que era tu voluntad. Amén. Si estamos aquí, es por tu gracia, es por tu amor. Y todo dependemos de ti. Pues mira, todo pasó gracias a Dios. Qué bueno. Nadie se enfermó. La nena no tuvo ningún síntoma. La mujer mía fue, la llevé a la cita, me dijeron 4 o 5 horas. Yo le dije, Señor, a la 1 yo me quiero ir ya. Así que yo tomé en tus manos. Ya a las 2:30 me llamaron porque se iba a buscar. Qué bueno, Dios. Pues mira, está allí en casa, está recuperándose. Qué bueno. Pero hemos puesto las manos, ¿verdad? Hemos puesto todo en las manos del Señor. Que se haga la voluntad de lo que sea. Que aquí nosotros no podemos pedir más nada. No, Es la voluntad del Señor, ¿verdad? eso es Y amén. tratando de agradarle, ¿verdad? Para que
pues se la tengo que cumplir, porque tampoco si no le agradamos, ¿qué vamos a pedir? Nada. Por ahí dice que si tú no le agradas, pues no te va a escuchar, ¿verdad? Amén. Y si no te escuchas, pues Dios no recibes nada. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? En este tiempo también el Señor nos bendice siempre y cuando le en su voluntad. Y también nos deja saber, ¿verdad? En lo último de este párrafo, que nosotros, ¿verdad? Tenemos que velar por nuestra familia, por su manutención, ¿verdad? Para tener su alimento. Hoy yo vi una noticia de una mujer en Florida que había dejado 7 muchachos, 7 jovencitos. Vale. El más grande tiene 17 años. Se fue con un hombre que lo dejó, llevan 2 meses solo en la casa. Sin comida, sin atención médica, sin nada. Suerte que uno de ellos llamó y la autoridad lo recogió. Sí, tomaron acción. Pero imagínate tú, hay mucha responsabilidad, hay mucha... Y nosotros tenemos que velar por nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que instruirnos. Hoy en día hay mucha gente que pierde su vida, pero es porque vive una vida desorganizada. Porque tú vives gente que le servimos a Dios, ¿verdad? Que sabemos dónde tenemos que estar, dónde no podemos estar. Pues Dios nos pide, nos guarda, pero si vamos a estar metidos donde no debemos estar. Con este tiempo de noticias que se vive hoy día. Y con esa pandemia que hay por ahí, nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Un poco de conocimiento de no salir a cualquier cosa para un moro o para ayudar a la gente, porque la gente anda sin nada, así de esa. Y tú, cuando tú miras, para cruzar contigo, tú huyendo y ellos cruzan contigo. Church. Y vemos, ¿verdad? Que el Señor es bueno y su misericordia es grande, siempre y cuando, ¿verdad? Le busquemos. ¿Verdad que no somos perfectos, que tenemos nuestras cosas, pero nosotros siempre metemos la pata, pero siempre Dios mete la mano con nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermano, me gozo, ¿verdad? Con lo que las palabras del hermano. Y mira hasta dónde llega el desconocimiento, tal vez la ignorancia del pueblo en este momento, cuando dice aquí en el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. O sea que estaban pensando en lo que estaban hablando, en la comida, había la murmuración y había todo este tipo de cosas. Hermano, no podían entender, y tal vez, ¿verdad? Como decía esta hermana Jamona, de buenas a primeras, el ser humano como que no entra en razón, pero entonces tropieza y más adelante, espérate, no voy a cometer el mismo error, voy a cambiar, espérate, no. Mi confianza en Dios tiene que crecer, tiene que ir creciendo. ¿Por qué? Porque como yo la pregunta que le hice ahorita, ¿verdad? ¿Qué usted tenía cuando nació? Nada. Y si yo miro ahora, Dios nos ha dado muchas cosas. Eso es bendición, eso es ganancia. Que va a ser para que nosotros la administremos mientras tengamos vida, después la administrar a otras personas. Pero el asunto es con la salvación del alma, iglesia. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado vida eterna, una salvación que no hay nada, no hay dinero, por mucho que haga una máquina, que lo pueda pagar. Nada. Esto es algo totalmente espiritual. Y nosotros estamos rodeados de un mundo que vive en ¿qué? En tiniebla. Y somos llamados a ser ¿qué? Luz. La luz alumbra, la luz es totalmente contrario a lo que es la tiniebla. ¿A qué es llamada la iglesia? A hacer una diferencia. La iglesia no se parece al mundo. Somos diferentes, somos la sal, para dar sazón a que aquello que está desabrido. ¿Quién anda en ese sentido? Nuestro prójimo, nuestra familia, porque no todo, yo quisiera que mi familia estuviera convertida, pero entonces yo tengo que ser, como decía Papo, ¿verdad? Yo tengo que ser ejemplo en medio de las circunstancias, y no importa ellos sean lo que sean, tengan la inclinación que tengan, yo tengo que ser, que soy una carta abierta, ejemplo. Dios me dejó a mí como su representante. Y aquí yo no puedo hacer el papel de un hipócrita, yo no puedo ser envidioso, yo no puedo ser mentiroso, chanchullero, etcétera, etcétera. Yo tengo que caminar en veracidad. Yo tengo que caminar en integridad. ¿Por qué? Porque tal vez usted no se da de cuenta, a menos que el Señor no se lo revele, pero Dios lo conoce. Es más, la palabra dice que antes que salga la pronunciación de la palabra por la boca,
Aquí ya Dios sabe lo que estamos pensando. Y que muchas veces, Señor, perdóname, porque estaba pensando incorrectamente. Este pueblo murmuró. Y mucha gente dice, no, que eso es, no. Lo establecido por Dios hay que ejecutarlo y llevarlo a cabo. Dime, hermano. No contra Jehová. Exactamente. Y fíjate el detalle, como yo le dije ahorita, ¿verdad? Que a medida de que íbamos entrando en la clase íbamos a darnos de cuenta. Dios no lo tomó en cuenta el asunto y usó unas represalias de momento, le dio una oportunidad y ¿qué hizo? Envió el maná. Y lo hizo para buenos y malos. El sol dice la palabra que sale para buenos y malos. El aire lo respiran buenos y malos. Hay alimento, hay qué sé yo cuántas bendiciones. Ahora hay un día también que va a llegar en que le vamos a dar cuenta, todos individualmente, al Dios del cielo. Porque todos van a escuchar de la palabra, todos van a escuchar de ese pan de vida que es Jesucristo. ¿Y cuántas y tantas personas le dan de codo? No me interesa eso. Y usted ve, ¿verdad?, sus actitudes y aún en medio del pueblo, ciertas indiferencias. Y dice, pero ¿cómo es posible? Pero no conocerán a Dios. De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, dice la palabra. Jesucristo se le paró de frente a los fariseos y se lo dijo. Y eso es algo que se repite generación tras generación. Y lo estamos viendo. Entonces, gracias a Dios, que siempre hay un remanente. Ustedes se acuerdan de la historia ya, ¿verdad?, del profeta. Chicos, tú no estás solo. Hay 7,000 que no se han doblado las rodillas a los Baales, que están todavía del lado tuyo. Así, nosotros nos conocemos por ahí. Hay mucha gente que dice ser, pero pues se están haciendo adopciones que no son las mejores, posturas que no son las mejores, creencias y ciertas doctrinas que no. Hermano, si hay algo que es efectivo para la iglesia, es la lectura. Cuando usted y yo leemos este libro, está lo necesario para hacer una ejecución correcta y agradarle a Dios. El fin de nuestra estadía es agradarle a Dios. Lo conocimos, ahora vamos a agradarle. ¿Vamos a qué? A hacer su voluntad. Ramona, la A de la 2. Te estás riendo, te lo estás gozando, qué bueno. Ok, me toca cada uno podía servirse abundantemente de la provisión divina, que es la 17 y la 18. Dice, los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogía conforme a lo que había de comer. Dice, uno de los aspectos que presenta gloriosamente la maná como tipo de Cristo es la abundancia de dicha provisión. El versículo 17 presenta la primera experiencia de los hijos de Israel con el maná. Había llegado la hora de servirse el pan de Dios. Había provisto, conforme lo que Dios había ordenado, así hicieron el primer día. Debemos aprender que Cristo no obliga a nadie a creer en Él para la vida eterna. Cuando se brindó como pan de vida, dio al hombre la decisión de comer de aquella divina provisión. Con el lenguaje figurado dijo que al que come su carne no ve ni beba su sangre, o sea, el que cree en su sacrificio en la cruz, ese tiene vida eterna. Juan 6:54. Al decir esto, unos recogieron más, otros menos. La palabra nos enseña no solo de la abundancia de aquella provisión, sino la medida de fe que es distinta a cada creyente. Cristo suple abundantemente a cada uno conforme a dicha medida, ¿verdad? Y como tú decías ahorita, el Señor le dio este maná, a uno le dio, recogieron mucho porque acuérdate que tenían que recoger sin una familia. Y eso mismo nos pasa a nosotros como creyentes, que según buscamos de Él, según nuestra fe está puesta en Él, ahí es
Sí, hermano. Esto es establecer un balance. ¿Y quién nos va a ayudar a establecer un balance? Porque desde el principio, ¿verdad? Estamos hablando de cierta característica que como seres humanos tenemos, ¿verdad? Que vinieron en el paquete y nos desesperamos y queremos actuar a la ligera y queremos resolver frente a, ¿verdad? a la situación rápido. Entonces, no le damos el espacio que Dios quiere. Entonces, si yo un día decidí entregarle mi corazón a mi Señor Jesucristo, o sea, que le di toda la autoridad que yo ejercía sobre mí mismo a Él y que yo me voy a someter a su voluntad. Por lo tanto, las cosas cambiaron. Por eso es que el mundo no camina como caminamos nosotros. Nosotros nos estamos esforzando por caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces estamos estudiando en esta noche de un pueblo que a pesar de que vivieron, tú y yo lo estamos escuchando y lo leemos, pero aquella gente vivieron aquella serie de acontecimientos que ciertamente marcan el corazón o la vida de cualquier ser humano, porque fueron hechos sobrenaturales y a pesar de llegaron al momento inoportuno. Tal vez no estaban pensando en el asunto, tal vez pensaron, no, ¿verdad? Hay muchos detalles que no se traen a colación, pero en ese momento difícil es cuando tú y yo, que estamos aquí, que estamos aprendiendo, que estamos escudriñando la palabra, tenemos que entender y saber en quién nos vamos a refugiar, en que Él va a tener el cuidado de nosotros, en que Él sabe lo que nos hace falta y cuál es la ayuda y cómo y cuándo Él la va a ejecutar en nuestra vida. Entonces, nosotros muchas veces, como dice Gamora, yo estoy de acuerdo con eso, yo he tenido, ¿verdad?, que ir reformando y tratar de actualizar esa parte de mí, de que, no, mañana va a venir aquel, tengo que hacer esto en aquel caso, tengo que hacer lo otro, aquel, tengo que ir al pueblo, tengo que... No. Eso hace rato, yo le dije, Señor, eso hay que modificarlo. No. Bástale a cada día su propio afán. Ayúdame a pensar en lo de hoy. ¿Y lo voy a pensar cuándo? Me tengo que acostumbrar a pensarlo por la mañana. Entonces lo pienso, voy a hacer esto, aquello. Y bástale a cada día su propio afán. Y llegó y pasé el día y hice esto, aquello. Gracias, Señor. Llegó el momento de la oración y a dormir. Se acabó el asunto. No quiero pensar en el día de mañana porque eso es el consejo que Dios me da. Bástale a cada día su propio afán, chicos. Entonces, tras que pasaste 1000 dolores de cabeza hoy, vas a pensar en lo que vas a pasar mañana, en las cosas que quieres hacer y te llenas de nuevo. Y entonces, Jamona dice que te tira y se cierra los ojos y se adiós. Pero hay gente que no puede. A mí me ha pasado. Y el sueño se me siguió bajando hasta 3 horas en una noche. Y el Señor no puede seguir así. Pasa que volvemos a lo mismo. Cuando caemos en cierta verdad conducta que no es muy apropiada delante del Dios del cielo, pues Dios permite que pasen ciertos acontecimientos en nuestra vida para que cojamos, ¿verdad?, esa capacidad que nos hace falta y esa madurez en esa área para entonces orar. El pueblo pereció por falta del conocimiento. Entonces, por otro lado, dice que no recibieron porque no sabían pedir. Pero vamos a pedir con cordura. Porque aquel se pasa pidiendo para lo que no es esto, No. El término, como yo comencé hoy hablándole, es espiritual. Lo que nosotros le tenemos que dar el primado, todo nuestro primado es a nuestra vida espiritual. Porque lo material un día va a terminar, va a tener su fin, pero nuestra vida, usted y yo que estamos dentro, nuestra alma va a salir de este cuerpo. Y este estuche, como decía mi primer pastor, va a ir a morar a la tierra y los gusanitos pues van a hacer su ejecución y lo que es polvo, al polvo volverá. Pero entonces, por eso es que estamos estudiando, por eso es que nosotros llegamos al templo, por eso es que oramos, por eso es que tratamos de no hacerle caso a la carne, de no dejarnos llevar por lo que estamos viendo, por la vanidad de la vida. Y entonces, como decía Paco, ¿verdad?, que su esposa, la hermana Sonia, que se dejó llevar de aquella, mira hermano, tú sabes las veces que pasa eso. Los otros días estaba el muchacho, ella decía, no, es que mandé a buscar y vio al cartero que venía bajando, porque el cartero Dios me hizo caer en gracia y me llevó los paquetes a casa, baja allá abajo, y vio el cartero y el muchacho, ¿pero qué te pasa? No, es que sigue trabajando, espera que él se baje, abra la puerta y sí, mira, aquí hay un paquete para Samuel Quintana, cógelo con calma, chicos, no seamos desesperados. Y yo le dije, pues yo era igual que tú. Ay, yo tengo que reconocer, hermano, mucha falta y Dios me la ha ido llevando una, y cógelo con calma. Todo tiene su tiempo. Espera que llegue y cuando él llegue que abra el baúl, saque el paquete y entonces tú te mueves.
Y que muchas veces perdemos bendiciones de parte del Dios del cielo por acelerar el proceso. No vamos a acelerar el proceso, vamos a irnos paso a paso, vamos a irnos a la velocidad del Dios del cielo. Y ustedes, hermanos, hay que seguir orando. Para esto hay que tener una comunión con Dios. En estos días yo digo, Señora, recuérdame que antes de a quedarme dormido, yo tengo que anclar las 2 rodillas en el piso y orar un rato contigo, hablar contigo. Y esto así no importa que esté súper cansado, porque yo tengo un trabajo gracias a que tú me lo traes. ¿Me sigue? Yo comí, yo hice tantas cosas en el día, he recibido tantas bendiciones porque tú lo has permitido. Entonces, a través de que Él me da tantas cosas, pues no, yo me tiré a la cama y olvídate de eso, no, se acabó el mundo. No, yo tengo que entender. Yo no puedo ser como el pueblo. Yo tengo que entender y valorizar lo que Dios hace conmigo día a día. Dios es especial y para Él somos un especial en nosotros, cada uno de nosotros. Y Él nos anhela y el Espíritu nos, ¿verdad?, nos anhela celosamente, como dice la palabra. Y son tantas y cuantas situaciones. Pero mira, hermano, esto como yo le digo al hijo mío, poquito a poco tú vas a adquirir el conocimiento y vas a seguir siendo libre en todas esas áreas de tu vida en las cuales estuviste atado en un pasado. Pero esto se consigue poco a poco. Pero no es que yo me quede en casa cruzado de brazos. La linda. Yo, no, como si yo quisiera comer el mofongo y esto y aquello y lo otro. Pero cruzado de brazos. Pues hace algún tiempo me habían regalado unas matitas de plata, unas semillitas, pues las sembré. En todos estos días pues comí mofongo y tostones fritos. Por un tubo y 7 llaves. Pero las tuve que sembrar. Le eché veneno, le echaba abono, las deshiervaba, las aterraba, volvía y le echaba veneno, le cortaba las hojas secas. Hermano, ¿de qué estamos hablando? De un mantenimiento para lograr un buen fruto. Entonces, ¿qué mantenimiento nosotros como iglesia le estamos dando a nuestro espíritu, a nuestra alma, delante del Dios del cielo? Estamos recibiendo información, buena información de todos lados. ¿Cuántas veces el pastor nos predica? ¿Cuántos hermanos, verdad, que a veces escuchamos en la radio, que son de sana doctrina? Y no, eso está bien, qué bueno. Y, iglesia, tenemos que seguir haciendo adopción de todas aquellas cosas que van a ayudarnos a alinearnos en el camino. Hermana Luzma, la B de la 2. Se necesita Ahora sí que el tiempo. fe para creer que Dios proveería cada día. En el 20 dice. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusano que Dios y se enojó contra ellos Moisés. En esta parte, ¿verdad? Moisés le soltó al pueblo que no dejaran, ¿verdad?, de maná para el día siguiente. Pero el pueblo no obedeció. Dejarlo para mañana era, ¿verdad?, y es dudar que Dios iba a proveer. Y ello era una provocación directa al Todopoderoso. Por tanto, cada mañana tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor para vivir el día y tener una actitud de fe que Él va a cuidar de nosotros. Sabemos que nuestro Dios es un Dios que provee, que sufre. El versículo 20 muestra la naturaleza del hombre no regenerado. Y algunos de los judíos desobedecieron a Moisés lo que Moisés había mandado. Como resultado, el maná crió gusanos y hirió. Y una enseñanza clara que aquí es que no debemos vivir de experiencias pasadas. El maná recogido ayer no servía para hoy, ni el hoy servía para mañana. Necesitamos buscar a Cristo diariamente, porque también cada día tenemos que pelear la batalla de fe y es necesario estar firme. No podemos vivir de recuerdo. Cada día tener experiencias en el Señor, no de las pasadas. Amén. Muy gracias, hermana. Yo miré el reloj hoy y ya son las 40. ¡Wow! Hermana Marci, la A de la 3. El maná era un reflejo tipológico del carácter de Cristo. Se necesita diligencia para salir en busca del maná bien temprano, 21 y el 22. Y lo recogía en cada
¿verdad? Decía, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés. Sencillo, hermano, qué sencillo era, ¿verdad? Ese mandamiento. Recoge la porción que te corresponde, lo que tú entiendes, ¿verdad? Lo que decía el Gómez, que son 2 litros, como si fuera, por decirlo así, un padrino de eso de refresco, que es lo que te vas a comer durante el día, punto, y se acabó. No guarde para mañana. Mira que eso es algo difícil. Eso no suena difícil, eso era un mandato algo bien aceptable. Recoge y no guarde para mañana. Pero ¿qué pasó? Ahí entra la humanidad. ¿Y si mañana no hay nada? La duda, hermana, gracias. ¿Ah? Y si mañana no aparece esa cosa menuda, ¿verdad? Que es dulce como vuelas con miel, etcétera, etcétera. Y si no aparece, la duda, hermano, que muchas veces. Vagancia. Decían, voy a coger de más para mañana no tequila allá. Eso. Yo creo que también por curiosidad, al principio todos tuvieron que haberlo hecho en algún momento. Nuestra humanidad deambula por todos esos parajes, camina por todas esas situaciones. Depende de dónde está nuestra relación para con Dios y que por medio de la guianza de su Santo Espíritu nosotros le pongamos un alto. No. Yo le sirvo a un Dios todopoderoso, que dice la Biblia que ni antes ni después existirá un personaje como Él, un Dios todopoderoso. No lo hay. Entonces me dice a mí, no dude. Entonces si pidieres alguna cosa al Padre, no dudando, el Padre te va a... El asunto, hermano, es activar esa fe y subirla de nivel, creerle a Dios. Pero esto no se logra, hermano, cruzado de brazos. O sea, la iglesia tiene que entender un detallito. Tenemos que buscar una comunión íntima, como yo le digo al muchacho mío, es 24/7. Todo el tiempo. Aquí una conexión con el Dios del cielo. Mientras más conexión, por eso tú ves escucha predicadores que eso están al día, y sigue por ahí para abajo, eso tiene una conexión. Pero si no estamos dispuestos a entrar de lleno y a olvidar el yo, no es que yo, que si estoy cansadito, que si el cuerpo mío necesita, ese cuerpo se va a ir un día y va a desaparecer. Lo que vamos a sembrarlo en el Espíritu. Vamos a hacer las adopciones necesarias. Tomás, tú me lees la última parte y así termina acá en 5 minutos. La B de la 3, sí. La última decía la de 24:31. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó ni se dio. Y a la casa de Israel le llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuela con miel. El pan dado por Dios habla de la pureza y la ternura de Cristo. Pues en este pasaje, ¿verdad? Para no leer tanto de eso, debo resumir por encima, ¿verdad? El pan que ellos daban, había que, no se lo habían dicho, parece, ¿verdad? Pero pues ellos, como el sábado es el día que había que guardarlo, pues el viernes cogían doble porción, ¿verdad? Y daban. Pero aquí figuramente, ¿verdad? Que en el desierto, ese pan que vino del cielo, que Dios dio el maná, ¿verdad? El pan del maná, pero Cristo, que se hizo él mismo y dijo, yo soy el pan de vida, que he descendido del cielo, y el que come de mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Amén. Gracias, hermano. Aquí, como dice, ¿verdad? Ya poniéndole punto final a la escuela bíblica de esta ocasión, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se acusanó ni hedió. O sea, el mismo alimento que si el lunes guardaban doble porción, el martes se llenaba de gusano y hedía.
era el mismo que el viernes recogían doble porción, hacían lo mismo, pero no, ¿por qué? Porque está la voluntad de Jehová. Cuando se ejecuta la voluntad de Dios, hermano, las cosas caminan como Dios lo ha trazado. Pero cuando queremos ejecutar conforme a no, es que yo creo de esta forma, es que yo voy a hacer este tipo de adopción, es que aquel dice, es que aquel el otro, y pasa lo que el hermano Papo nos testificaba ahorita. Siempre San Balás y Tobías van a estar. No se olvide de eso, que cuando llegó la reconstrucción, llegaron los desanimadores, llegaron los que no eran muy y entonces, ¿qué sucedió? Las cosas cambian. Usted y yo necesitamos discernimiento de espíritu. Iglesia, tenemos que clamar a Dios y no dejar de orar en ningún momento. Cuando oramos, yo creo que usted lo siente, porque no puede ser que yo siento esa presencia. Y muchas veces encerrado en el cuarto allá en mi hogar. Y yo, gracias Señor. Pero usted ve como que Dios está ahí. Pero a veces usted, que hace tiempo que, ¿verdad? Hay muchas personas a veces que no oran, pero es que, y entonces llega lo que se llama frialdad. Tenemos que cuidarnos. No estamos en tiempo de juego. Estamos en tiempos finales y postreros. Los que los discípulos de Jesús querían verlo. Estamos viendo tú y yo, como hablaba yo en estos días con un pastor amigo mío. Y ¿verdad? Hay ciertos detalles de la congregación que él pastorea. Y es que le decimos esto y le aconsejamos y hacen otras cosas. Que si esto, pastor, eso va a pasar. Así fue el pueblo, el que acabamos de estudiar. Iglesia, Dios te bendiga en esta noche de manera especial.